La mayoría de nosotros hemos escuchado la palabra veleta. La veleta es un instrumento que se usa para medir la dirección y la velocidad de los vientos. Se coloca en ocasiones arriba de los edificios o de una estructura, de una antena, por ejemplo. También se coloca en los aeropuertos y consiste en una especie de flecha o de una figura similar que precisamente se mueve en función de cómo los vientos vienen para indicar esa dirección de los vientos. Está claro que la veleta, por definición, no es firme, es movible, es algo que va a depender de lo que los vientos hagan con ella. Y he querido precisamente traer a colación esta figura, esta ilustración, porque el mensaje que quiero compartir hoy lo he titulado Una vida inconmovible, y creo que la figura de la veleta puede ilustrar lo que yo quiero decir. La vida, hermanos, tiene todo tipo de vientos. En ocasiones excepcionales, muy escasas, esos vientos de la vida pueden ser una brisa apacible. Pero en la mayoría de los casos, en este mundo caído, nosotros nos encontramos más bien en una vaguada permanente, en una amenaza de tornado o en una temporada ciclónica. Esa es la realidad. ¿Qué pasa con nosotros cuando nosotros estamos en esos temporales de la vida? En esas ocasiones donde los vientos son fuertes, tienden a derribar lo que esté a su paso, y si nosotros estamos en su paso, lo que con frecuencia ocurre es que, al igual que la veleta, nosotros no nos mantenemos firmes, sino que nos rendimos ante la fuerza del viento, y nuestra vida manifiesta inestabilidad, se manifiesta dependiente de esos vientos, sujeto a lo que ellos decidan. Con frecuencia nosotros somos veletas de nuestras circunstancias, de los vientos que vienen a nuestra vida. Y eso dista mucho de lo que Dios quiere y espera de nosotros. Y es muy diferente a lo que testificó el apóstol Pablo cuando le escribe una carta a los filipenses. Esta carta, el apóstol Pablo, que es un protagonista de muchos de los mensajes que últimamente hemos estado trayendo a la iglesia, porque escribió la carta a los romanos y el pastor Miguel ha estado predicando al respecto, pero escribió también la carta a los filipenses. Y esta carta Pablo la escribe desde lo que yo pudiera llamar, siguiendo mi ilustración, en el ojo de un huracán en su vida. Pablo se encontraba en este momento, cuando escribe la carta a los filipenses, encarcelado en Roma. No encarcelado solamente, sino que se encontraba encadenado, según nos dice la historia, 24 horas a un soldado romano. Los soldados romanos venían por turno y por ciertas horas un soldado se encadenaba a él, luego venía otro soldado y se encadenaba a él, y luego venía otro soldado y se encadenaba a él. Varios turnos, y él permanecía encarcelado, encadenado, confinado a un pequeño y claustrofóbico espacio, húmedo, posiblemente subterráneo, y limitado socialmente y limitado materialmente a lo mínimo. Prácticamente no recibía visitas, prácticamente no comía, digo prácticamente porque era lo mínimo que comía. Y como si todo eso fuera poco, en ese momento él estaba a la espera de una audiencia con el César, con el emperador romano del momento, que era Nerón, lo cual era probable que terminara con su ejecución. Si eso no era el ojo de un huracán en la vida de un ser humano, yo no sé qué lo sería. Humanamente hablando, era una situación angustiante, frustrante, dolorosa, incierta, claramente incierta para él. Él no sabía lo que le deparaba el futuro, pero de manera sorprendente, chocante, no vemos en Pablo
que se mueva según van los vientos, según vaya el huracán que estaba ocurriendo en su vida. ¿Qué es lo que vemos en Pablo? Lo que vemos en él es un hombre que no se mueve como una veleta, que está inconmovible, permanece en control de sí mismo, tranquilo, esperanzado, agradecido y hasta con gozo. Al punto que esta carta que nosotros, a la cual estamos haciendo referencia en el día de hoy, la carta a los Filipenses, ha sido denominada, aunque él no la tituló así, pero ha sido denominada por los intérpretes de la Biblia y los teólogos como la carta del gozo. 4 capítulos, 16 menciones de gozo, regocijo, gratitud. En apenas 4 capítulos el apóstol hace referencia a esto. Y fue desde el medio precisamente de este huracán de circunstancias en su vida que hubiesen tumbado a cualquiera, que hubiesen derribado y se hubiesen llevado de encuentro a cualquiera, en el que Pablo escribió esta increíble, estimulante, esperanzadora carta del gozo a los filipenses. Y dentro de esa carta encontramos este pasaje que vamos a leer en el día de hoy, un pasaje, yo diría, bastante conocido por los que estamos en la iglesia e incluso por los que no están en la iglesia. Filipenses 4, versículo 10 al 14, el apóstol ya hacia el final de la carta le escribe lo siguiente a los filipenses: me alegré grandemente en el Señor de que al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Este es un pasaje que a mí me deja, yo diría, como asombrado, hasta cierto punto me humilla, al ver un ser humano en tales circunstancias y mostrar y experimentar este grado de firmeza en medio de una situación tan crítica como la que describimos, tan precaria, tan incierta y tan desafiante para la estabilidad emocional de cualquiera. Y lo que yo quisiera es que podamos exprimir lo que este pasaje implica, que podamos entender lo que él está diciendo aquí y por qué está experimentando esta estabilidad que él está testificando, que él está diciendo a los filipenses: así que yo me siento, yo estoy bien, no importa cuál sea la condición. Incluso les deja ver de alguna manera que aunque él aprecia el regalo recibido, no es que él lo está necesitando. Eso dicho en palabras de Pablo, no es que yo hable porque tenga escasez, pues yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. De alguna manera, al final incluso le dice: sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. O sea, les doy las gracias por lo que están enviando. Les quiero decir que yo no lo necesito, pero gracias. Es casi como pidiendo excusa por su fortaleza. Obviamente, saber que el apóstol Pablo, que fue el fundador de la iglesia de los filipenses, se encontraba en una condición como esta, era de aflicción para los filipenses, pero al mismo tiempo, al escuchar a un Pablo fuerte, firme, inamovible, era de gozo y de regocijo para ellos. Claro está. Entonces, ¿cómo puede un ser humano permanecer así en circunstancias tan precarias? ¿Cómo permanecemos contentos, como él dijo? ¿Cómo podemos contentarnos cualquiera que sea la situación que nos toque enfrentar en la vida? Y lo primero que yo quiero hacer, antes de entrar, por así decirlo, en algunos puntos que quiero compartir, es explicar bien a qué se refiere Pablo con contentarme. He aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación, porque no es lo que nosotros habitualmente pensamos que significa la palabra contentarse.
Algunos piensan que esta palabra, y es el uso habitual que nosotros le damos a esta palabra, algunos piensan que esto tiene que ver como con resignarse. No, tú sabes que contentarse con lo que uno tiene. Es como una especie de aceptación desganada de la situación que nos toca. Acéptalo, eso es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Conténtate. Hay otros que interpretan esta palabra contentarme o contentamiento, podremos decir, como estar alegres. De hecho, en el español, estar contento es sinónimo a estar alegre. Pero desafortunadamente, ambos conceptos de aceptación pálida o resignación como estar alegres no comunican de manera precisa lo que la palabra original que Pablo usó quería comunicar. Y esa palabra en el original, que de hecho tenemos una palabra en el español equivalente, pero no se usó en la traducción, es autarques en griego, de donde nosotros tenemos la palabra en español autarquía. Y autarques o autarquía significa autosuficiente, independiente, satisfecho, tener lo que se necesita. En la redacción de Pablo, si acomodamos una de estas palabras, Pablo les está diciendo, yo he aprendido a ser autosuficiente en cualquier situación en la que se me coloque. Yo he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que se me coloque. Eso es lo que Pablo está comunicando. Fíjense que cambia un poco el matiz. A diferencia de usar la palabra contentarme, no, yo soy independiente de lo que me está pasando. Yo estoy bien. Lo que pasa no me afecta. Entonces, esta condición del hombre autárquico describe al hombre que no necesita nada externo para estar satisfecho en la vida, pues todo lo que necesita está dentro de sí mismo. Imaginémonos una granja de campo, una granja rural, en la que se cultivan los alimentos que la gente necesita, la gente que trabaja en la granja y que vive ahí, cultiva sus propios alimentos, tiene su flujo de agua que los nutre, que los suple, y también tienen paneles solares para generar su propia energía. Esta granja puede incluso tener una verja perimetral donde no entre ni salga nadie, porque todo lo que necesita está dentro, ¿verdad? Esa es una granja autárquica. Se autoabastece y está bien suplida, tiene todas sus necesidades cubiertas, no necesita nada del exterior que supla sus necesidades y por lo tanto lo que pasa afuera no afecta lo que pasa dentro. A eso nos referimos con la expresión autarquía, que fue la palabra que Pablo utilizó. Cuando yo he aprendido a ser independiente, a autoabastecerme, no importa lo que esté pasando afuera, yo he aprendido a ser independiente de mis circunstancias. Ahora yo quiero hacer una puntualización con respecto a este término, porque este término autarquía era usado también en la lengua común, sobre todo en la filosofía estoica, que fueron unos filósofos por allá, por el siglo III antes de Cristo. Los estoicos eran la gente o los filósofos que entendían y veneraban la vida autodisciplinada, la vida comedida y prudente. Para el estoico, el que un individuo pudiera soportar las situaciones de la vida de una manera serena era una gran virtud. Y ellos incluso aplaudían el individuo que era autárquico, que era independiente. Pero para ellos, la fuente de su abastecimiento era su dominio propio, su fuerza de voluntad, su determinación, su valentía, su arrojo. Entonces la autarquía de la que Pablo está hablando no es esa. No es que yo tengo en mí los recursos, sino que la autarquía de la que Pablo está hablando, no sé si se pudieron percatar, es una cristarquía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, no soy yo que tengo los recursos que yo necesito para autoabastecerme, sino que yo he
aprendido un secreto de la vida cristiana que vamos a ver más adelante en el mensaje, pero se lo estoy adelantando. Este secreto de que yo puedo abastecerme de poder, de gracia, de esperanza, de fortaleza, de gozo, de Cristo para hacer frente a lo que la vida ponga delante de mí. Entonces, a diferencia, como le dije, de los estoicos, Pablo no está enseñando que seamos autárquicos, sino cristárquicos, si podemos usar esa palabra, esa expresión. Pero a lo largo de mi mensaje me estaré refiriendo a la palabra autarquía y autárquico en ese sentido que Pablo la usa. Somos dependientes de Cristo para abastecernos de todo lo necesario para hacer frente a la vida. En términos dominicanos, el hombre autárquico en Cristo, vamos a decir, el hombre autárquico entonces, el cristiano autárquico es aquel que tiene menudo para devolverle a la vida. Yo tengo con qué devolverle a la vida sus ofensas, sus agresiones, sus embates, los ventarrones de la vida, yo sé cómo devolverle. Sus intentos de hacerme caer, los intentos que la vida tiene o intenta conmigo, valga la redundancia, de que yo deje el caminar cristiano, de que yo deje la fe, yo tengo menudo para devolverle. La persona autárquica en Cristo entonces no es una veleta de sus circunstancias, sino que se cobija bajo la torre fuerte que es Cristo. Se pone de pie sobre la roca eterna que es Cristo y ve su vida y su futuro desde ahí. Y lo ve con esperanza. Y su destino está seguro. Y las promesas le dan paz. Las promesas de Dios le dan paz. ¿Quién no quisiera una vida así? Una vida inconmovible, resistente. No como una veleta, sino como una torre de control, vamos a decirlo así para seguir la analogía. Yo la quisiera así, yo quisiera tener una vida así. La pregunta es cómo yo llego ahí, cómo se logra eso. Y eso es justamente lo que nosotros quisiéramos ahora extraer de este pasaje de Filipenses 4, que ya lo leímos, pero como una manera de refrescarlo, vamos a volver a leer y vamos a hacer algunos señalamientos y puntualizaciones con respecto a este pasaje. Leamos de nuevo Filipenses 4, 10 al 14. Pablo escribe: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Bueno, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra una vida inconmovible como la que Pablo reporta en este breve texto? Lo primero que nosotros notamos aquí es que una vida inconmovible requerirá entender y confiar que nuestro Dios tiene un control minucioso y sabio de todo cuanto acontece. Él les dice en el versículo 10, me alegré grandemente, no sé si notaron, en el Señor, de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Los filipenses, como yo les dije hace un momentito, fue la primera iglesia del Nuevo Testamento. Fue la primera iglesia fundada por Pablo, fundada en Europa. Tenían, digamos, es como nosotros que tenemos la Catedral Primada de América, ¿verdad? Como que eso es un gran orgullo, es una buena cosa, ¿verdad? Ser lo primero. Bueno, los filipenses eran los primeros, y como los primeros que fueron plantados en Europa, ellos se habían mantenido al tanto del ministerio de Pablo y habían apoyado económicamente a Pablo en otras ocasiones. Pero habían pasado casi 10 años y por múltiples razones que no nos dice el pasaje, ellos no habían podido apoyar a Pablo en sus viajes misioneros, en su ministerio. Quizás no tenían contacto con él, quizás no tenían cómo mandarle algún apoyo. Por cualquiera de las razones, el punto era que ellos no habían podido apoyarlo económicamente de nuevo. Lo habían hecho hacía unos 10 años. Aquí entonces él comienza
este pasaje ya al final de su carta diciendo, yo me alegré grandemente que han reavivado su cuidado para conmigo. Se está refiriendo a que él recibió una ofrenda que vino de manos de Epafrodito, que era un siervo, un militante cristiano, un cristiano. Le trajo la ofrenda de los filipenses y él dice, me alegré grandemente en el Señor. De alguna manera él dice, este gozo mío por su ofrenda yo lo tengo en el Señor. De hecho, la Nueva Traducción Viviente, cuando traduce eso, me alegré grandemente en el Señor, dice lo siguiente, cuánto alabo al Señor de que han reavivado su interés para conmigo. ¿Por qué Pablo alaba al Señor por la ofrenda que le mandaron los filipenses? Pero fueron los filipenses que se la mandaron. ¿Por qué Pablo alaba al Señor? Porque Pablo ve que Dios es quien pone el querer como el hacer en los filipenses para que esa ofrenda le llegue. Dios está involucrado en esta ofrenda que yo estoy recibiendo. Pablo no ve a Dios divorciado de esta realidad de que él está recibiendo esta ofrenda de los filipenses y que lo está recibiendo en la ocasión que lo está recibiendo. De hecho, la segunda oración dice, en verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba oportunidad. No había un momento apropiado, Dios no lo había permitido, esto no había sido posible de alguna manera. Pablo está bien con eso. Pablo no les está reclamando nada, no se está quejando con ellos. Óyeme, pero ustedes me tenían olvidado. No somos nada, como decimos aquí los marianos. No. Pablo no. Pablo le dice, yo glorifico a Dios. Dios está en esto. La oportunidad no se le había presentado en esta ocasión si el Señor lo permitió. Así Dios lo quiso. Pablo es un hombre que está consciente de que todo cuanto acontece en su vida está orquestado, diseñado por su Dios. Esa es la razón por la que en esta misma carta, ustedes se van a dar cuenta que es un versículo también muy conocido, Pablo les escribe lo siguiente a los filipenses. En el capítulo 4, versículo 6, un poquito más arriba del pasaje que leímos. Por nada estén preocupados o afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. El hombre preso, confinado, en medio de una incertidumbre de si su vida va a seguir o no, dice, no se preocupen por nada. ¿Y qué hacemos, Pablo? Acudan a Dios. Busquen en Él su refugio. Expresen sus peticiones delante de Él. Suplíquenle, ruéguenle, denle gracias. Cuando ustedes hagan eso de corazón, la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, va a ser inentendible, inexplicable la paz que ustedes van a experimentar cuando ustedes reposen y descansen en la soberanía de Dios. No se preocupen, Dios tiene control. Y eso lo agregué yo, pero está implícito en lo que Él está diciendo. A los mismos filipenses. Un poquito más adelante, unos años más adelante, cuando Pablo finalmente sale de su confinamiento, porque él, gracias a Dios, pues fue liberado. Él no murió ahí, murió más adelante, tuvo la oportunidad de escribir la carta a los romanos. Qué bueno que lo dejaron vivo unos años, que Dios lo dejó vivo unos años. Y es entonces Pablo que viene y nos deja este famoso y glorioso pasaje en Romanos 8:28, ¿verdad? Que la gente se lo sabe de memoria. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¡Wow! Pablo está consciente de que Dios hace cooperar sinérgicamente. Todo se complementa en nuestra vida. Dios no tiene una prueba por aquí que no está conectada con esta por allí. No, todo sinérgicamente, esa es la palabra en el original. Sinergia, coopera para bien para aquellos que aman a Dios. Dios forja la vida del creyente usando toda circunstancia que nos acontece con tal de bendecirnos. ¿Y en qué sentido bendecirnos? Cooperan para bien. En el sentido de formarnos a la imagen de Cristo. Este es el apóstol que está escribiéndole a los filipenses. Yo estoy bien.
Estoy abastecido, yo no necesito nada externo. En Cristo yo tengo lo que necesito para mi fortaleza. Un apóstol consciente, un hombre consciente de que Dios tiene absoluto control de todo cuanto acontece. Ese pasaje de Romanos 8:28 es como una versión comprimida de lo que se conoce como la providencia, la doctrina de la providencia de Dios. La palabra providencia es pro o prever, de anticipar, y videncia es ver, Dios ve antes. Pero la providencia no solamente implica, la doctrina de la providencia no solamente implica que Dios ve antes, sino que Dios ve antes, pero ordena y orquesta antes. Dios hace que todo funcione según sus propósitos. Esa es la doctrina de la providencia y eso está a lo largo de toda la Biblia. Todo acontece según los propósitos de Dios. Si hay algún aspecto de la creación, algún elemento de la creación que está fuera del control de Dios, Dios no sería Dios. Si hay algo que está fuera de su dominio, Dios no sería Dios. Por lo menos no sería el Dios que nosotros leemos en la Biblia. Y Pablo tenía claro que su vida, las circunstancias en las que él se encontraba no eran accidentales, ni producto del azar, ni de su mala suerte, ni de que le cayó gas. Todo, absolutamente todo dependía de la voluntad bondadosa y sabia de su Señor. En un momento dado, los discípulos de Jesús estaban angustiados y preocupados por su vida. Había una serie de preocupantes señales en las zonas donde ellos se estaban moviendo. Y Jesús viene y les dice esto en Mateo 10. Ante su angustia y su preocupación, les dice, Mateo 10, 28 al 31, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O sea, teman a Dios por encima de los hombres. Versículo 29. No se venden 2 pajarillos por una monedita. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. ¿Cómo desarraiga Jesús el temor y la angustia en el corazón de estos discípulos? Explicándole las cosas, explicándole la providencia de Dios como si fueran niños. Esto es una escuela dominical, hermanos, dada por Cristo. Aquí, mira, estamos en una escuela dominical. Mira, déjame decirle, ¿te han visto los pajaritos? Ok, bien. Los pajaritos. Todos los días se mueren millones de pajaritos, ustedes saben, ¿verdad? Esos pajaritos botean, ¡pam!, caen a la tierra. Y según Jesús, y yo no creo que esto sea hiperbólico, o sea, no es una exageración para ilustrar un punto, no. Jesús está enseñando una doctrina central que nos enseñan todas las Escrituras. Ni eso, algo tan insignificante como la muerte de un pajarito que ocurre por millones diarios, pasa sin que lo permita, sin que Dios Padre dé permiso de que eso ocurra. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Dios Padre tiene control, Dios tiene control de absolutamente todo cuanto acontece. ¿Y cómo no va a tener control de lo que acontece en tu vida? Pero hay un segundo punto en esta enseñanza que él sigue con la escuela dominical, ¿verdad? Mira, los pajaritos caen a tierra. Eso lo permite Dios. Los cabellos tuyos, Dios los tiene contados. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo con eso? La segunda lección de la escuela dominical. La primera fue, Dios tiene control absoluto y minucioso de todo. La segunda lección es, Dios te conoce. Dios sabe quién tú eres. Y lo sabe tan al detalle que conoce la cantidad de cabellos que tú tienes. Como yo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Eso en algunos casos no es tan complicado porque uno va perdiendo unidades en la medida que el tiempo pasa. Entonces, ese es el Dios que todo lo controla, que me conoce de manera personal. Ahora Jesús concluye de una manera categórica y contundente. Así que no teman. Ustedes valen más que muchos pajarillos.
Wow. Tranquilo. Si yo quiero estabilidad en mi vida, si yo quiero una vida inconmovible, yo tengo que entender que mi vida está en sus manos. Que lo que me acontece no es circunstancial, no es al azar. Y este es uno de los atributos de Dios que a mí personalmente más asombro me produce y más paz me transmite. Meditar en esto a mí me llena de esperanza. Es que Dios está por mí. Es que yo no soy un número para Dios. Y este es un Dios maravilloso y glorioso. Pero una vida inconmovible, además de entender eso de Dios y de lo que Él es capaz de hacer y de cómo me conoce, una vida inconmovible requerirá de un aprendizaje. No sé si notaron, Pablo dice en el versículo 11 y el versículo 12 también, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Luego en el versículo 12 dice también, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de sufrir abundancia como de sufrir necesidad. 2 veces en 2 versículos, he aprendido. ¿A qué? Yo he aprendido a cómo ser independiente de mis circunstancias. Y es significativo que Pablo lo diga. Estamos hablando del gran apóstol Pablo, el hombre que escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Se conoce como el más grande misionero que ha dado la fe cristiana, quizás como el más grande teólogo que ha dado la fe cristiana. Y él tuvo que aprender esta asignatura de el contentamiento cristiano. Porque la tendencia natural, aún en Pablo, es la inconformidad, el descontento, la queja, la frustración, la insatisfacción. Esa es la tendencia natural del ser humano. Y el contentamiento y la independencia y la autarquía en Cristo es algo que se aprende, que se adquiere, que se desarrolla. No es algo que yo recibo cuando me convierto. Yo recibo la salvación, pero ahí entonces yo comienzo a caminar con Dios y comienza Dios a mostrarme una serie de realidades en la vida espiritual donde yo comienzo a discernir, pero es que Cristo llena. Pero es que yo no necesito todo lo que yo creo que necesito para sentirme bien. Mira cómo es el asunto. Y de hecho Pablo en otras de sus cartas nos dejó incluso ejemplos de cómo él aprendió estas cosas, de cómo él aprendió a encontrar su refugio y su plenitud y su satisfacción en Dios y no en lo que le pasaba a Pablo. Miren cómo él lo dice en 2 de Corintios 1, versículo 8 y 9. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita los muertos. Oh, qué lección. Dios llevó al apóstol Pablo a un momento y ocasión donde Pablo se vio sin recursos para hacerle frente a su situación, donde él dijo, yo entendía que no tenía capacidad de aguante, yo entendía que no saldríamos con vida, para mí nosotros íbamos a morirnos ahí. Pablo perdió la esperanza de que podía salir con vida y él mismo reporta que no tenía capacidad de aguantar esa situación, persecución, crítica, aflicción, dolor, apedreamiento. No sabemos exactamente de qué está hablando Pablo aquí, pero sí está hablando de una situación que lo puso al borde de la desesperanza, al borde de abandonar, de claudicar. Si hubiese sido por las fuerzas humanas, Pablo hubiese dejado su fe cristiana ahí. El asunto es que Dios estaba involucrado.
Entonces, él dice en el versículo 9, esperábamos morir, pero, sorpresa para él, como resultado de esta situación, ahora yo dejé de confiar en mí y aprendí a confiar solo en Dios. O sea que a través de esta experiencia extenuante que comprimió al apóstol Pablo, Dios lo condujo de un estado de autoconfianza a un estado de confianza en Dios. ¿Lo aprendió? Así es que se aprende. Dios comienza a remover, a quitar, a desafiar, a confrontar cosas en mi vida y yo voy aprendiendo que en Él yo tengo los recursos para seguir adelante. Hay otra situación que Pablo también reporta en la misma carta a los Corintios, un poco más adelante en su capítulo 12, versículo 8 al 10. Él dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Está hablando de una prueba que él tenía, un aguijón en su carne. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo quiero que tú me quites esto, Señor. Yo quiero que tú remuevas este dolor, esta aflicción, este aguijón en mi carne. Te lo he pedido 3 veces. El gran apóstol pidiendo 3 veces a Dios de manera devota, intensa, suplicándole a Dios, quítame esto, Señor, quítame esto. Y Dios le responde, no. Tú no te das cuenta, Pablo. Tus debilidades, tus aflicciones, tus problemas, tus dolores son las ocasiones para que yo me muestre. Son las ocasiones donde yo me glorifico. Son los momentos donde tú puedes ver mi poder desplegado. Si tú estás abastecido, todo resuelto, todo bien, ¿cuándo Dios se va a manifestar en mi vida, en nuestras vidas? ¿Cómo va a crecer nuestra fe? ¿Cómo vamos a entender que es en Dios que nuestra confianza ha de estar y no en las cosas de este mundo? Bueno, ya estoy entendiendo. Estoy aprendiendo, dice Pablo. Y Pablo era un buen alumno de la escuela del contentamiento. Fíjense lo atento que él está en lo que Dios está haciendo en su vida. Yo no estoy seguro que yo sea tan buen alumno de esa escuela del contentamiento. Porque lo que habitualmente pasa en mí es que cuando Dios me somete a una situación aflictiva, difícil, indeseable para mí, yo lo que quiero es salir de eso. Yo no estoy reflexionando en qué yo estoy aprendiendo. Yo no estoy abriendo mis ojos espirituales de qué es lo que, Señor, tú me estás mostrando. De hecho, a veces Dios no es lo primero a lo que yo acudo. No, a veces Dios es el último recurso al que yo acudo. No hemos orado por eso. Pero ya hemos hecho 4 llamadas, 7 contactos, etcétera, etcétera. Y si yo abriera los ojos espirituales para ver qué está haciendo Dios conmigo, qué está forjando Dios en mí. Entonces, cuando son situaciones aflictivas, yo quiero salir de ellas, no aprender de ellas. Cuando son situaciones de bonanza, yo lo que quiero es que se perpetúen, pero no tengo cuidado de que mi corazón puede desviarse hacia la autosuficiencia, hacia la arrogancia, hacia la ingratitud. Señores, de ahí que cuando venimos a Cristo, sí, Él se propone forjar en nosotros seres humanos, hombres y mujeres, dependientes de Él, cristárquicos, autosuficientes en Cristo. Perdónanos, Señor, porque eso no siempre es así. Entonces, hermanos, un tercer aspecto que vemos en una vida inconmovible, lo primero que requerimos es entender y confiar en que Dios tiene control minucioso y sabio de todo lo que nos acontece. Lo segundo es que vamos a requerir aprendizaje. Pero lo tercero es que
y ya más o menos mencioné algo de esto, pero se solapa este punto. Una vida inconmovible requerirá que estemos dispuestos a ser desafiados en todo tipo de circunstancia para aprender a contentarnos. Por lo visto, el contentamiento no es algo que se aprende en un salón de clase. El contentamiento es algo que se aprende en un taller de la vida. Pablo lo aprendió así, nos lo reporta así, de esta manera, en este pasaje. Él dice, sé vivir en pobreza. ¿Ustedes creen que fue porque le explicaron lo que la pobreza era y lo que implicaba? No, porque él vivió en pobreza. Sé vivir en prosperidad. No fue que le explicaron lo que implicaba tener abundancia. No, él vivió en prosperidad, en abundancia. En todo y por todo he aprendido. O sea, todo lo que me ha ocurrido, por todo lo que yo he pasado, estas son cosas que yo he aprendido. Yo he aprendido a estar saciado, a tener hambre, a tener abundancia y a sufrir necesidad. Hay un amplio espectro de cosas que Pablo vivió, de un punto a otro. Fíjense que él dice 3 frases, que las 3 frases son sinónimas. De la pobreza a la prosperidad, saciado a tener hambre, abundancia a sufrir necesidad. Es un énfasis literario que Pablo hace para hacerle ver a los filipenses que él ha estado en todas. Yo lo he vivido todo. Y de manera particular, fíjense que todas las situaciones que él reporta aquí son económicas. Pobreza, prosperidad, saciado, tener hambre, abundancia, sufrir necesidad. Claro, porque el contexto es que él está agradeciéndole a los filipenses por su buena ofrenda. Entonces le dice, oye, mira, yo he vivido todo tipo de situación económica, pero yo he aprendido a estar bien, no importa cuál sea mi situación. Gracias por lo que me mandaron, pero yo estoy bien. Pero yo no quisiera que cometiéramos el error de confinar el tema del contentamiento a lo económico. Porque el contentamiento y el ser independiente de las circunstancias externas tiene aplicación a todas las esferas de nuestra vida. Y hay muchos de nosotros en la que nos sentimos en muchas esferas desdichados, frustrados, insatisfechos, al punto de que no estamos gozosos. No experimentamos el gozo de nuestra salvación. Tenemos una gran riqueza en Cristo, pero parecería que somos paupérrimos espiritualmente. Y hasta nuestra confianza en Dios ha sido socavada por nuestra actitud. Y a veces cuestionamos a Dios y lo desafiamos y le preguntamos, ya sea verbal o internamente, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo es que tú me vas a quitar esto? ¿Cuándo es que tú vas a levantar esta prueba, esta situación difícil de mi vida? Como les dije en el caso de Pablo, en este contexto él habla de las finanzas. Y hay las finanzas. Sí, hay mucho descontento con nuestra condición financiera. Eso no es nuevo, eso viene de muy atrás. Pero sucede que fíjense que Pablo dice, yo he aprendido a estar contento, ser independiente, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. ¿Y por qué Pablo dice que como que vivir en prosperidad es difícil? ¿Hay desafíos al contentamiento en la prosperidad? Sí, lo hay. ¿O ustedes creen que el que mucho tiene está contento? No, el que mucho tiene también está descontento, porque lo material no llena el corazón humano. El que tiene mucho quiere más. El que tiene poco quiere algo. Pero cuando tenga mucho querrá más. Por eso fue que Cristo escribió y enseñó en Lucas 12:15. Estén atentos y guárdense de toda forma de avaricia, el querer más, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Mientras nosotros sigamos pensando que la vida, la esencia de la vida, la profundidad de la vida, la satisfacción de la vida se encuentra en lo que yo acumulo, en lo que yo tengo, en lo que yo disfruto, materialmente hablando. Mientras yo siga pensando así, yo no estaré contento nunca. Yo no estaré satisfecho nunca. Pero ¿por qué Cristo dice estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia? Porque la avaricia piensa así. Cuídense de no pensar así, porque el que piensa así entonces se aboca a una vida de acumulación y de trabajo para tener más, porque piensa que la vida está en los bienes, termina desperdiciando su vida. No es ahí que está la vida. ¿Y cuánta gente se siente refunfuña por el carro que tiene, la casa en la que vive, la ropa que tiene, las vacaciones que no puede tener? Como si ahí estuviera la vida.
como si de eso dependiera nuestro gozo. Esa es una excusa que nosotros buscamos para no estar gozosos en Cristo. Pero como les decía, no quiero que confinemos el tema del contentamiento al aspecto financiero, que es lo que Pablo habla, ese es el contexto, sino que el contentamiento tiene aplicación en el matrimonio, tiene aplicación en los hijos que tengo. Ay, mis hijos, este muchacho. En el trabajo que tengo y que no disfruto. Todo el mundo quiere un trabajo de ensueño. No trabajes donde no te apasione. Sí, sigue ahí. Llévate de ese consejo. Hermanos, en este mundo tendremos aflicción, pero confiemos. Cristo venció el mundo. Y no estamos contentos ni satisfechos ni con el país, ni con la iglesia, ni con la familia, ni con la salud que hemos recibido, ni con el cabello que tenemos, ni con el color que tenemos, ni con el tamaño que tenemos, ni con el tamaño de los pies que tenemos. Somos una fuente de descontento, de insatisfacción y de demanda. Porque hemos tratado de llenar nuestro corazón de todo lo demás que no es Dios. Solo en Dios, ese es el secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, como yo les decía, tendremos que estar dispuestos a ser probados, a ser desafiados en cualquier aspecto de la vida, a ser colocados en diferentes circunstancias, que los vientos nos soplen a ver si nosotros somos o no veletas de las circunstancias que nos toca vivir. Así como un corredor entrena corriendo, estirando su resistencia hasta que sus pulmones pues se expanden y sus músculos se acomodan a la manera que la competencia necesita. De la misma manera, Dios nos coloca de manera intencional y supervisada en situaciones que desafían nuestros músculos espirituales y que nos llevan entonces a hidratarnos en Cristo. Y cuando no nos hidratamos en Cristo, nos sentimos sedientos y buscamos otras cosas. Y sentimos que no podemos y nos ahogamos porque no estamos buscando en Cristo. El problema no son las circunstancias, el problema es dónde yo me estoy hidratando. Dónde yo estoy derivando mi energía para seguir adelante. Y esta es la tercera lección que vemos en Pablo. Él sabía dónde ir. Él estaba dispuesto a ser expuesto, dispuesto a estar expuesto, valga la redundancia, a cualquier situación, y las enfrentaba con determinación porque su fuente, y aquí viene el cuarto punto, una vida inconmovible requiere una dependencia absoluta de Cristo. Eso fue lo que Pablo aprendió. He aprendido a estar contento, a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido el secreto. ¿Cuál es, Pablo? ¿Qué fue lo que tú aprendiste? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La expresión que me fortalece, en el original lo que dice es lo siguiente: Cristo me concede el poder para enfrentar cualquier situación en la que Él me ponga. Estoy listo para todo mediante la fuerza de aquel que vive dentro de mí. Puedo hacer todo lo que Dios me pide con la ayuda de Cristo, que me da la fuerza y el poder. Lo que Él quiere, donde Él me coloca, donde Él me tiene. Sí, no pensemos que esta expresión es un cheque en blanco de que todo lo puedo en Cristo y ahora me voy a tirar un bungee jumping. Voy a poner un negocio, todo lo puedo en Cristo y me va a salir bien. Eso no es la... Bueno, si la voluntad de Dios es que tú pongas un negocio, pues sí, tú puedes hacer uso de un componente de esa frase. Tú lo puedes en Cristo. El negocio va a tener desafíos, problemas, situaciones, cuestionamientos, sí, todo eso, pero tú lo puedes en Cristo. Tú puedes echar adelante tu corazón confiando en Él. Sí, pero esto no es un cheque en blanco para que yo vaya a hacer todo lo que yo quiera, sino todo lo que Dios quiere que yo haga. Yo tendré las energías que necesito para estar gozoso y ser independiente de mis circunstancias. Ese es el secreto de la vida autárquica en Cristo. Independiente de las circunstancias, satisfecha y contenta.
Entonces fíjense que es interesante que Pablo le dice o le llama un secreto. Yo he aprendido a estar contento, yo he aprendido el secreto de estar satisfecho. ¿Y por qué Pablo lo llama un secreto? Bueno, porque eso no fue algo que descubrió un día simplemente, sino que fue algo que él fue percatándose en la medida que interactuaba con la vida y acudía al Señor, en la medida que él enfrentaba las dificultades de su vida, sus privaciones, la escasez, el dolor, la persecución, el cansancio, la deshonra, las injusticias y aún la abundancia que lo podría desviar si no está enfocado en el Señor. Él acudía a Cristo en todas esas ocasiones. Momentos de confusión, necesito sabiduría. Momentos de angustia, necesito consuelo. Momentos de tentación, necesito su fortaleza, su santidad. Acudía a Cristo como la fuente de su nutrición espiritual. Entonces, él se comenzó a dar cuenta, se comenzó a percatar. Pero es que sí, hay todo lo que yo necesito y más. Él descubrió entonces que cuando acudía al Señor Jesús, él era fortalecido, animado, refrescado, experimentaba la paz. Cuando él acoplaba su vida a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, él se daba cuenta que las cosas fluían en él por lo menos y se sentía abastecido, fuerte, inconmovible. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Warren Wiersbe, y ya con esto estoy concluyendo, en su comentario acerca de este pasaje dice: toda la naturaleza depende de recursos ocultos. Los árboles hunden sus raíces en la tierra para extraer agua y minerales. La parte más importante de un árbol es la que no puedes ver. Los ríos nacen en las montañas nevadas. En el caso de los árboles, su nutrición viene de su sistema de raíces. De la misma manera, la parte más importante de la vida de un cristiano es la parte que solo Dios ve. A menos que recurramos a los recursos profundos de Dios por fe, fracasaremos ante las presiones de la vida y seremos veletas. A menos que nosotros sepamos dónde vamos a acudir en los momentos de ventarrones, de huracanes, de temporales, de tormentas en nuestra vida, a menos que nosotros no acudamos a aquel que nos fortalece en todo, nosotros sucumbiremos. Seremos movidos en una dirección u otra. Y es mi estímulo, mi exhortación para cada uno de nosotros, porque es un mensaje que me predico a mí mismo. Hermanos, atesoremos la compañía de Cristo. Apreciemos su palabra. Procuremos en nuestra vida, en nuestro día a día, agradarlo más a Él que agradarnos más a nosotros mismos. Apreciemos cada día de manera creciente lo que tenemos en Cristo, lo que ya hemos recibido de parte de Él, su perdón, su gracia, su compañía, su sabiduría con nosotros. Y hagamos uso de eso. Entonces, un cristiano autárquico en Cristo es uno que entiende que su vida está en las manos de un Dios que lo controla todo de manera minuciosa y sabia. Es un cristiano que está dispuesto a aprender. Un hombre inconmovible es un cristiano que está dispuesto a aprender el proceso de volverse independiente de las circunstancias. Y estará dispuesto a ser expuesto a diferentes situaciones. Y cuando ellas vengan, acudirá a Cristo, a recibir de Él la nutrición que necesita para hacer frente a lo que venga. Que el Señor sea con nosotros, queridos hermanos, y nos conduzca a esta vida inconmovible. Vamos a orar. Señor Dios, gracias. Gracias por la enseñanza de la vida de Pablo. Una enseñanza que no fue solamente escrita con tinta, sino que fue escrita con dolor, con aflicción, con pruebas, con vicisitudes, con sangre. Esa es la lección que el apóstol Pablo nos deja. Siguiendo tus pasos, Jesús, que fuiste a la propia cruz. Y dice el libro de Hebreos que fuiste con gozo. Un gozo que pusiste delante de ti. Porque tú sabías que la cruz era el instrumento de salvación para muchos. Oh Señor, levanta nuestra mirada a las cosas eternas. Ayúdanos a entender nuestra vida no de manera horizontal, terrenal, sino a entenderlas desde tu perspectiva, por encima del sol. Señor, nosotros te pedimos perdón
Porque muchas veces, con frecuencia, acudimos a lo que este mundo tiene que ofrecer para ser llenados y sentirnos satisfechos y nos quedamos vacíos. No hemos acudido a ti. Nos parecemos como a tu pueblo Israel, que en un momento dado tú lo acusaste de hacer cisternas agrietadas que no retienen agua, en lugar de ir a ti, que eres la fuente de agua viva. Tú, Jesús, dijiste en Juan 4 que tú eres la fuente de agua viva, y si te tenemos a ti y acudimos a ti, de nuestro interior brotarán ríos, manantiales de agua fresca. Señor, pero muchos de nosotros nos sentimos secos. Y yo te quiero pedir, Dios, que de una manera sobrenatural tú nos sumerjas hoy en tus aguas, que tú refresques nuestra fe, que tú levantes nuestra mirada, que tú, Señor, fortalezcas nuestros brazos, nuestras piernas, espiritualmente hablando, y podamos ser inamovibles ante las circunstancias que estemos viviendo, sean cuales sean. Acompáñanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo victorioso. Como tú venciste, ayúdanos a vencer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.